Vamos a orar, Padre. Gracias por tu infinita misericordia, porque nos permiten estar aquí, Señor, reunidos en un solo espíritu para adorarte, para glorificarte, para honrarte. Queremos sentir tu presencia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos toque y nos alivie, nos sane, nos edifique, nos haga buenos creyentes. Padre, gracias por la palabra que hablará hoy a tu pueblo, y sabemos que tu pueblo atesora en su corazón. Queremos sembrar esa semilla, Padre, en esos corazones dispuestos a poner por obra esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, de nuestras vidas. Queremos oír tu voz. Queremos que nos hables con autoridad. Queremos que nos hables con discernimiento. Te pedimos, te rogamos, Dios, que nos hables a través de tu Espíritu Santo con autoridad, Dios. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Amén. Hermanos, soldados de acero, hermanos, así vamos a titular este tema. Siéntese, hermanos, soldados de acero. Y es que, hermanos, miren, nosotros somos considerados soldados de Jesucristo. Y es importante entender este punto, que lo vamos a ir desarrollando, por supuesto, que un soldado no puede, hermano, es que mire, el crimen organizado se pone el tú por tú con el ejército mexicano y siempre sale perdiendo. Y no es que ellos, los soldados no sean humanos como ellos también, como los contrarios. Lo que pasa es que el soldado está adiestrado, está entrenado para la batalla, hermano. Un soldado no es como un policía cualquiera, hermano, municipal, civil, que solamente está para calmar los problemitas o los desórdenes públicos. No, hermano, un soldado está para pelear por la nación, para defender la nación. Pero ese soldado, hermano, tiene que ser entrenado, capacitado, instruido, con un manual que se les da cuando son reclutados, cuando ingresan al cuartel, y allí van recibiendo instrucciones. No sé ahora cómo esté, pero en aquel tiempo era muy feo. Si se dormían, hermanos, tantito, les amarraban las agujetas, y cuando pasaban que con la alarma ahí despertando, tenían que estar al 100 y se levantaban corriendo y caían, ¡pum! A otros les quitaban el arma si se dormían, ¿se fijan? Y los castigaban. Porque un soldado, hermano, en base a eso está capacitándose también. Se siente feo, se siente fuerte, pero se capacita. Y por eso decía, ¿qué pasa si se ve lo contrario de esto? Esto es un dulce, chocolate es dulce, pero lo contrario de ello es amargo. Soldados de acero, hermanos. Somos del ejército de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30. Vamos a ver qué nos dice. Y vamos a tomar, hermanos, por supuesto es la palabra de Dios, pero vamos a tomar como referencia bíblica a un personaje, hermano, que a lo mejor ustedes se lo pasan por alto cuando lee la Biblia o cuando lee algún evento bíblico muy sorprendente. A lo mejor no es un
que se le adjudican milagros, prodigios, pero es un personaje que rompe los protocolos, hermano. Veamos. Dice, versículo 25 al 30. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los filipenses, una iglesia situada en la región de Macedonia, la ciudad de Filipo. Dice, pero me pareció necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien ustedes enviaron a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y se angustió mucho porque se habían enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que me apresuro a enviarlo, para que al verlo de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte y exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio para mí. Hermanos, Epafrodito era un cristiano que componía el círculo íntimo del apóstol Pablo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo se rodeaba, tenía su círculo íntimo, pero no cualquiera? No había chismoso, no había grillero allí, no había envidioso, no había. Era un círculo íntimo, hermano, que cuando el apóstol les decía, van a llevar esta carta a tal iglesia, ellos iban a ese lugar no importando el riesgo o los riesgos del viaje misionero. Epafrodito era un hombre que componía el círculo íntimo del apóstol Pablo. Y los filipenses ocupaban un lugar muy especial en el corazón de Pablo, porque la iglesia de Filipo, que son los llamados macedonios, que no recuerdo ahorita la cita donde está, donde habla de la ofrenda de los macedonios, y que ofrendaron aún más de sus fuerzas. Entre ellos está la iglesia de Filipo, que estaba en esa localidad de Macedonia. Y cuando habla de la ofrenda de los macedonios, está hablando de los filipenses. Y el apóstol Pablo dice claramente que la iglesia de Filipos, los filipenses, tenían gran estima por Pablo y le suplieron muchas ocasiones para sus viajes misioneros. Y hermanos, pero Epafrodito era un hombre que era discípulo del apóstol Pablo, por supuesto, pero era residente o pertenecía a la congregación de la iglesia de Filipo. ¿Verdad? Sí. Según de Corintios 8 habla de los macedonios como unos cristianos dadivosos, hermano. Y Epafrodito había sido, me imagino yo, que bien discipulado en ese
esa iglesia y le llegó la noticia que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Dice que dieron en abundancia, abundaron en riqueza de su bondad. Y por eso le decía que este obsequio, la intención es grande. A lo mejor los macedonios no dieron riquezas, pero el esfuerzo que hicieron fue tremendo. Porque eran pobres. Y uno no puede ampararse, oiga esto, de la pobreza para no dar. Porque si no, los macedonios nos van a dejar callados. Porque los macedonios eran pobres. Con esto no estoy pidiendo ofrenda, porque ya saben, por las redes sociales te tienen con todo, hermano. Le llaman pecado al que tonto, perdón por la palabra, al que diezma. Le llaman algo, no encuentro otra palabra, ¿no? Una tontería, diezmar, ofrendar. Pero eso es bíblico. Pero nos gusta ponerle filtro a la Biblia, hermano. Y cuando le ponemos filtro, quiero decir que la estamos ajustando a nuestra conveniencia. Así que, hermanos, Epafrodito, la iglesia de Filipos se da cuenta que Pablo cae preso en Roma en su primer encarcelamiento. Tenía un proceso, pero estaba preso, pero en su domicilio. Tenía libertad de predicar. Y hermanos, y la iglesia de Filipos le envía a Epafrodito a ayudar a Pablo en la necesidad. Hermano, muchas veces nosotros queremos estar donde queremos ser vistos, hermano, para hacer una obra de Dios. Nosotros queremos estar, hermano, donde nos tomen fotos, nos suban en el Facebook, nos muestren, hermano, y queremos presumir tantas cosas, hermano, que hacemos para Dios. Pero preocúpate, hermano, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Alaba la gloria de Jehová. Amén. Preocúpate por eso, preocúpate de fotos en el Facebook. Si hiciste algo para Dios. No sé si ven mucho mi página, yo no tomo fotos si estoy ayudando a alguien. Porque el Señor así me dijo, que me preocupara porque mi nombre no se borre del libro de la vida. ¿Qué es más importante allá? Y no quiere decir que no ayudo. No quiere decir que no le doy un plato de comida a alguien. No quiere decir que no ayudo a alguna persona con necesidad. Pero tampoco no es pecado que usted lo haga, pero con el corazón sincero. O sea, tal vez yo eso lo hago yo con Dios, personal. Es un pacto que tengo yo con Dios, porque Dios así me enseñó. Pero no quiero hacer de esto una doctrina, ni que usted no va a tomarse una foto con algún hermano que ayudó, que le llevó un regalo, que le llevó una ofrenda. Muchas de las veces lo hacen por ser transparente, para que no se divulgue que a lo mejor te quedaste con algo de lo que enviaron. Hermanos, Epafrodito fue una persona que a través de la prueba, hermanos, fue experimentando y fue haciéndose como un soldado de batalla. Un soldado, hermano, es considerado un guerrero, ha sido formado en un cuartel. Y nosotros como creyentes somos, repito, considerados del ejército de Jesucristo.
La palabra, hermano, es el manual que nosotros tenemos, donde Dios nos instruye y nos forma como verdaderos guerreros a través de la vida de grandes hombres de Dios que nos mencionan la palabra. Una de las herramientas, hermanos, que nos forman como buenos soldados, como buenos guerreros del Señor, es cuando nos llaman, oiga esto, cuando nos llaman a una misión difícil. Durante esa misión difícil que nosotros estamos ejerciendo, hermanos, nosotros estamos experimentando cosas nuevas. Epafrodito, a través, no se sabe dónde se enfermó, no se sabe de qué se enfermó, no se sabe si lo asaltaron, lo hirieron por el camino, porque había muchos asaltantes también en esa época. No se sabe si viajó en barco y el barco se estrelló en alguna peña, y no se sabe si alguna fiera también lo atacó. No se sabe, pero el asunto es que la Biblia dice que estuvo al borde de la muerte por causa de ¿qué? De un envío que hizo la iglesia de Filipo y ocupó el servicio del Epafrodito, y Epafrodito dijo: amén, envíenme a mí. Y los sucesos, hermanos, que le acontecieron en el camino durante la travesía, hermano, le fueron sirviendo para que él fuese haciéndose cada vez más importante en el reino de Dios. Hermano, hermana que me escucha, cada vez que nosotros somos enviados a una misión difícil, téngalo por seguro que le van a suceder cosas en ese envío. Puede ser que no lo recibieron de buena gana donde fue. Pensé que eran cristianos, pero no son. Luego, ¿no? Pensé que el pastor era más espiritual, es bien carnal. No me invitó ni un plato de comida, tuve que buscar dónde quedarme a dormir. Hermano, debe tener en cuenta que este es el proceso de todo creyente. Si alguien quiere, hermano, crecer en la vida como cristiano, debe experimentar las pruebas para que tenga el crecimiento verdadero. Epafrodito, hermano, la prueba que estaba pasando era una prueba mortal. Y él no renunció. Y miren lo que dice la Biblia. Dice que por el contrario, hermano, por el contrario, dice aquí, dice el 26, Filipenses 2, dice, él, oiga bien, él tenía gran deseo de verlos. ¿Por qué, hermano? Dice, él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes, y se angustió, oiga esto, se angustió porque ustedes, voy a parafrasear, porque ustedes se habían enterado de su enfermedad. ¿Quién se angustió? El enfermo. ¿Por qué se angustió? Porque estaban preocupados por él. O sea que lejos de prestar atención a la enfermedad, se preocupó por lo que se preocupaba, por él. Eso habla, hermano, de una madurez espiritual. Eso habla de un cristiano sólido. Eso habla de un verdadero soldado de Cristo. Eso habla de un verdadero hombre espiritual de Dios. ¿Cuántos quieren crecer? Entonces debe entender, hermano, que las cosas que nos suceden deben ser para bien. Ahorita les voy a mostrar un texto claro. Cuando nos envían a una misión dura, ejercer una dura misión, dice, pero me pareció necesario en vez de Epafrodito, dice,
quien estuvo enfermo, hermano, estuvo enfermo hasta la muerte. Epafrodito, hermano, fíjense lo que había recorrido para llegar a su punto o al lugar, a su destino, con el apóstol Pablo en Roma, donde estaba prisionero. 1.600 kilómetros pudo haber recorrido. Tremendo viaje. $1.600 kilómetros, estamos hablando de algo, un viaje verdaderamente largo, hermano. Las pruebas también que nos suceden en medio de ese llamado nos van metiendo a una preparación, porque Dios quiere graduarnos al ser creyentes preparados. Porque Dios no te va a enviar y solamente, Señor, envíame a las naciones, pero no estés preparado, hermano. Filipenses, hermano, miren, las pruebas que nos suceden en medio del llamado son para bien. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Miren lo que dice. El apóstol Pablo hablando. Reconforta. El apóstol Pablo está preso. Fíjese, el apóstol Pablo está preso. Está detenido y no se la vive lamentando. Sino que al contrario se convierte en un conducto de soporte, de fuerza espiritual, de consejero, de un hombre que a pesar de que está preso quiere ayudar a los que están pasando por tribulación. Mira lo que dice. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuántos adoran al Señor? Versículo 13. De tal manera que en todo el pretorio donde Pablo estaba preso y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, oiga, tenía efecto de que Pablo estuviera preso. Tenía propósito el que Pablo estuviera preso. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Cuántos adoran al Señor? Se atreven mucho más a hablar de la palabra del Señor, causado de impacto en que el apóstol estaba preso. O sea, lo que quiero decir, hermano, que cuando usted y yo estamos pasando por un proceso, debemos preocuparnos por causar un impacto positivo en los creyentes que nos rodean. En el creyente debilitado, estoy enfermo yo, pero voy a impactar a ese creyente que está menguando en la fe. No, tú sigue adelante. Tal vez no me levante de esta enfermedad, pero tú tienes que seguir adelante. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Tienes que ser un cristiano edificativo, creativo, de manera que tengas que ser una verdadera máquina constructora, vamos a decir así, de cosas buenas en aquellos que te rodean, ya sean creyentes o no sean creyentes. Hermano, el apóstol Pablo estaba preso y dice que en todo el pretorio se dieron cuenta que él estaba padeciendo por causa de Cristo, que la razón por la cual él estaba detenido era por ser cristiano. Y dice que la gente cobraba ánimo, y si la mayoría de los hermanos, dice el 14, dice que con esa acción que el apóstol, con ese proceso que el apóstol estaba pasando, hermano, estaba cobrando ánimo para hablar sin miedo de Jesucristo. Hermano, un guerrero fogueado, ¿sí sabe lo que significa la palabra fogueado? La palabra fogueado significa experimentado, quiere decir experimentado. En términos coloquiales,
calado, probado, un gallo jugado, en términos coloquiales. Eso quiere decir una persona fogueada, bien competitivo, hermano. El apóstol Pablo también le dice a los filipenses que por todo y en todo estaba enseñado. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Que por todo y en todo estaba enseñado, y para todo estaba enseñado. Para cualquier proceso de la vida, hermano, el creyente debe estar preparado. Para cualquier proceso, para cualquier prueba. El apóstol Pablo decía, por todo y en todo estoy enseñado. Cada vez cuando veo esto, yo digo, Señor, me falta mucho. Me falta. Un guerrero fogueado, hermano, nada lo detiene. Filipenses 2:30 dice, hermano, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, hablando de Epafrodito, hermano, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio. Hermano, el apóstol Pablo estaba en necesidad económica también, hermano. Porque, hermano, alguien que ha estado preso, y hay necesidad allí. Nuestro hermano Clemente nos podrá explicar mejor. No es que se me antojó una sola, espérate, acá vengo, voy a la tienda. No es así. Se me antojó un pollo, espérate. No es así, hermano. Y esas necesidades las estaba pasando el apóstol Pablo, hermano. Él tenía esas necesidades y la iglesia envió a Epafrodito para que le suplieran esas necesidades, para que lo ayudaran. Entonces, muchas de las veces, hermano, nosotros como creyentes, hermano, o como ministros del Señor, nos damos cuenta que alguien cayó en la cárcel de los mismos cristianos, hermano, y a veces no le prestamos el servicio necesario como al apóstol Pablo. A lo mejor porque no había oído esta palabra, pero a lo mejor ya se activa al escuchar esta palabra, y que es bíblico, que debes ayudar a un creyente que está preso. Debes irlo a ayudar, y principalmente si pertenece a nuestra iglesia. Pero el hecho que no hayan ido a ayudarle al que estuvo pasando por la prueba, no le da derecho tampoco de criticar, porque el apóstol Pablo dice que las pruebas que me han sucedido han sido para bien del Evangelio. O sea, todo tiene una razón. Todo tiene una razón. Yo a mí el Señor me ha prohibido visitar a alguien. Fíjense, me lo ha prohibido el Señor. Y ese que lo visité, ¿qué clase de hermano es ese? Dirá, ¿verdad? Pero no sabe que el Señor te dijo que no lo hicieras. Porque, hermano, muchas veces el Señor los está metiendo al horno de fuego porque quiere hacer de nosotros creyentes verdaderos. No creyentes de labios, hermano, creyentes probados, en el cual el Señor pueda descansar una orden, en el cual el Señor pueda descargar una misión, hermano, en el cual el Señor se sienta complacido. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo quiero que el Señor diga eso de mí. Ahora, hermanos, entonces nada lo detiene. Estuvo Epafrodito enfermo y no lo detuvo ni aunque estuvo al borde de la muerte, no lo detuvo esa situación, hermano. Él estuvo al borde de la muerte y él tenía que cumplir la misión por la cual había sido enviado. Porque si Dios te envió, hermano,
debes tener la confianza que Dios te va a suplir y que Dios te va a sacar de la prueba y que Dios te va a librar y que Dios siempre te va a estar guiando con su vara y su callado. Ahora, hermanos, y aparte de que nada lo detiene, da más de la cuenta, sintiendo gran afecto por los hermanos. Fíjese, hermano, lo que dice el versículo 19 y 21 de Filipenses 2. Dice, pero en el Señor, 19 y 21 de Filipenses 2, pero en el Señor Jesús, dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticia de ustedes, porque no tengo ningún otro, oiga esto, hablando de Timoteo el apóstol, este es otro personaje bíblico del cual debemos aprender. Dice, pues, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por ustedes, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. No sé si entendió ese pasaje, hermano. Pero el apóstol Pablo pensaba enviarles a Timoteo junto con Tito, con Epafrodito. Pero dice que lo detuvo porque le era útil para sus problemas emocionales también del apóstol Pablo. Como seres humanos también tenemos detalles emocionales, estamos llenos de emociones. Pero dice, hermano, aquí dice en el versículo 20, porque no tengo ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por ustedes. O sea, se lo voy a explicar, que Timoteo y Pablo estaban en el mismo espíritu, en el sentir amoroso hacia los filipenses. O sea, ¿qué nos habla aquí? Otra herramienta más. Debemos trabajar ahí, ponernos en un solo espíritu, hermano, unirnos en un solo espíritu para amarnos los unos por los otros. Timoteo se ponía al corriente con Pablo en espíritu, en un solo espíritu, ¿para qué? Para tener mucho afecto o más afecto hacia los creyentes de la iglesia de Cristo. Dice que era el único que se entendía con él en sentimiento, y me imagino que se ponían a orar. Me imagino que se ponían a compartir historias de los filipenses, de cómo ellos andaban en la fe, porque Pablo da muy buenas referencias de la iglesia de Cristo. Y se conectaba con Pablo en el mismo espíritu para sentir armonía, paz, gozo, al sentir amor por la iglesia de Filipo. Ahora, hermanos, punto número 3 y último. Un buen guerrero, hermano, pelea hasta la muerte. Un buen guerrero, un guerrero de verdad. No debe haber soldados cobardes, hermano. Del ejército los enseñan a ser valientes. Vamos a ser claros. Los enseñan a pegarse un tiro allí unos con otros. Literal. En defensa personal. Los enseñan a ser valientes. Está ahora. Voy a abusar de la confianza. Hermano, y eso da como resultado cuando un soldado, hermano, cuando un soldado lo entrenan, lo capacitan para ser valiente, va a pelear hasta la muerte, hermano. Nosotros debemos estar preparados hasta la muerte, hermano.
Nuestra fe, hermano, debe estar fundamentada, bien impregnada en nuestra vida espiritual, hermano, que cuando llegue el momento de la muerte, solamente esa nos sostenga la fe. Hermano, tal vez todo te puede desamparar. Un buen guerrero pelea hasta la muerte, aunque todo lo desamparen. Oiga, 2 de Timoteo 4, 9 al 11. Procura venir pronto a verme, dice el apóstol Pablo. Procura, le dice Pablo a Timoteo. Se acordó Pablo ya cuando estaba en su última prisión, hermano, donde ya lo sacaron de allí solo para sacrificarlo. 2 de Timoteo es el último escrito del apóstol Pablo. Y el capítulo 4 es importante y nostálgico, hermano, que nos debe llenar de valor, hermano. Porque cuando usted lee este pasaje, hermano, dice, procura venir pronto a verme, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esto da a entender que Pablo se sentía triste, angustiado, en medio de la prueba. ¿Y qué creen, hermano? 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Se quedó solo. Muchas veces te vas a quedar solo con la enfermedad, muchas de las veces te vas a quedar solo con la prueba. Pero, hermano, debes saber que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. El apóstol Pablo se sentía solo. Procura pronto venir a verme, le dice a Timoteo. Procura pronto, porque puede suceder que de un momento escuche que están abriendo el candado de la teja y es que ya me van a sacar de aquí para torturarme. Procura pronto, que quiero hablar contigo, Timoteo. Procura pronto venir a verme. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y traerlo contigo, dice el verso 11, porque me es útil para el ministerio. Solo Lucas. Lucas, otro hombre del cual no se habla ni milagros ni prodigios, no es un hombre que se le imputan milagros como Pedro, como Juan, como los demás apóstoles. Hermanos, ese es otro personaje. Lucas. El otro, ¿cómo se llama? Marcos. El otro, ¿cómo se llama? Que recuerde, personajes que no se les caracterizó por ser milagrosos, ni bien ungidos, pero buenos cristianos, de fuego, de valor, de hierro, de acero. Tito. Tito y Timoteo, hermanos, se les encargó la misión más dura, lidiar con los cristianos. Para eso te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, dice Pablo a Tito. Y luego también Timoteo, con sus pruebas, lidiando con los creyentes. Fueron hombres que fueron usados en la historia, hermanos, son nombrados en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Por ser cristianos que no se rindieron ante la prueba, que estuvieron metidos en la prueba, pero pudieron salir avantes. Y del cual la Biblia habla, a lo mejor usted no lo había entendido, pero habla de cristianos maduros, cristianos fuertes, cristianos que pudieron ser ejemplo para los que le seguían. Dice, tú sé ejemplo en todo, le dice Pablo a Timoteo. Tú pues sé ejemplo en todo, así te salvarás tú y a los que te escuchan. Entonces, aunque todos te desamparen, un buen guerrero pelea hasta la muerte. Solo Lucas está conmigo, dice el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 4:11. Y luego, hermanos, un buen guerrero que pelea hasta la muerte, muere con honor y esperanza. 2 de Timoteo, allí mismo donde estamos,
capítulo 4, versículos 6 al 8, dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Peleando hasta la muerte. Y tiene un honor, he peleado la batalla, he guardado la fe. Se siente que ha peleado, se siente honrado, se siente bendecido el haber sido así. Y luego, 8, la esperanza. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues, justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Esa es esperanza. Muere con honor y esperanza. Un hermanito, quiero cerrar con esto, este testimonio. Un hermanito ya era mayor, pero no estaba tan mayor. Y se enfermó de gravedad. Y ese hermano, cuando ya estaba al borde, ya se sentía mal él físicamente, me dijo: hermano, quiero irme a Nayarit. ¿Por qué era de allá? Porque me han dicho que allá está un curandero, un brujo, y quiero ir a visitarlo, porque dicen que eso me puede sanar. Digo: hermano, no. Nosotros somos un cuerpo de materia que tarde o temprano nos vamos. Pero si el Señor le place sanarnos, nos va a sanar. Que todo quede en su voluntad, que todo quede bien. Por eso no cualquiera puede permanecer y puede pelear hasta la muerte. No cualquiera, hermano. ¿Qué quiero decir con todo esto que les estoy diciendo, hermano, a través de este sermón? Que a través de la prueba, nosotros somos hechos soldados de guerra. Nosotros somos hechos cristianos de batalla, cristianos que verdaderamente sí atendemos el llamado de la fe y lo entendemos. Porque no se puede decir que tienes fe si no lo entiendes. Porque la fe también en la muerte es utilizada. Por lo demás, me está esperando eso es fe también. Tenemos que entender la fe, atenderla y entenderla. Si no sabemos de esto, no vamos a poder crecer, no vamos a poder crecer, ser cristianos fogueados, como le decía, bien fogueados, para que andemos bien aguayados. ¿Cuánto adoran la gloria de Jehová? Dice la Biblia, Efesios capítulo 6, dice que debemos ponernos la armadura de Dios. ¿Sí entiende, hermano? Muchos cristianos no están en el canal. ¿Por qué, hermano? Ay, que me cayó mal la predicación de esta tarde. ¿Sabe cuál es la razón que me mostró el Señor, hermano? Porque usted no trae la armadura de Dios. Porque si la trajera el yermo. Y ese malestar del diablo no lo hubiese hecho daño. Así que póngase a usar, póngase de pie. Póngase la armadura. Yo, entre más dura esté la prédica, más bonito siento, hermano. Más bonito siento. Que me tiran duro, que me tiren. Yo siento que me estoy edificando. ¿Cuánto adoran la gloria de Jehová? Siento que estoy creciendo. Bueno, hay que predicarle a los maduros también, ¿verdad? Y hay que predicar también a los que están. Así que el Señor habla a todos los corazones y cada uno recibe la porción que va a recibir. Pero agarre, hermano, no puede irse vacío de felicidad. Hoy el Señor quiere repartir, hermano. Hoy el Señor quiere repartir talentos, dones. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que no se encuentra bien cimentado. Que resulta que traemos una piedrita en el zapato.
Y usted está orando, Señor, dame ese don, yo quiero ese don. Pero hay algo que nos está molestando en nuestra vida. Decía la pastora que soñaba, ¿verdad? Y hermano, el Señor siempre nos habla, ¿verdad? La Biblia dice que esta parte de aquí corresponde también a la cerviz, el área cervical. Y dice, duro de cerviz, ¿verdad? Muchas veces somos duros. Yo no sé la pastora como, no sé yo su vida de eso. Dios sí la conoce. ¿Verdad? Pero a veces somos duros para ser gobernados por Dios. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Cuando usted lleva una carreta, un caballo jalando una carreta o carretilla, como le llaman, lo va haciendo así, ¿verdad? Y se quiere ir para allá el caballo porque la carretita se va a ir para el barranco y le da otro jaloncito y lo endereza. Pero ¿qué es lo que funciona? Lo va gobernando. Puede ser. Muchas de las veces, hermano, así pasa. No queremos ser fogueados, no queremos ser probados, queremos ser cristianos sin ser probados. Yo preguntaba de mi hermano Clemente, pero ¿por qué si él es cristiano, si él va a la iglesia, bueno, puedes caer a la cárcel también? Yo estuve detenido, muchos cristianos caían adentro y predicaban, hermano. Unos entraban por algún accidente, pero caían, hermano. Nadie está exento. Y todo esto, hermano, es porque Dios quiere elevarnos. Pueden pasando, hermano, al altar. Todo esto es que Dios tiene un plan. Quiere foguearnos. Quiere construir en nosotros algo diferente. Quiere confiar en nosotros. Padre, te damos gracias. Hemos concluido, Señor, este sermón.